Muy bien, seguimos acá en la mateada y ya está en contacto con nosotros Rocco Carbone, a quien ya lo saludamos. Buenos días, Rocco, te saludamos de Pensar en Nada. Elena y Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Muy bien, ¿qué tal, Elena, Diego? ¿Cómo están? Muy buen día. Buen día. Un gustazo, un gustazo. Bueno, desconocemos el paradero de de los compañeros que tenían que estar acá, pero bueno, arrancamos nosotros porque si no, bueno, queríamos Porque está él la primero ahí. convocatoria y sí, te das cuenta, la convocatoria tenía que ver con, bueno, la excusa para seguir hablando con vos. Ya habíamos tenido la oportunidad de charlar con vos y uno de tus trabajos tenía que ver sobre un texto que hablaba sobre la mafia. Y justo esta semana salió la sentencia conocida por la mayoría de la audiencia a la vicepresidenta, y la vicepresidenta hizo un discurso, un trabajo, una exposición de casi una hora luego de que se escuchara mediáticamente la sentencia, donde ella misma reflexiona sobre la utilización de hace unos años del concepto loafer para dar cuenta de estas redes, estos tejidos entre sector opositor, medios de comunicación y, y poder judicial o partido judicial, también como lo llama ella, para decir quizá esto fue un exceso de pensamiento, análisis, y ya había una palabra anterior en la historia que hace referencia a todo esto y dijo es mafia. Y de hecho, decíamos también más temprano que ayer hizo una publicación porque volvieron en esta oportunidad a atacar a su hija, y ahí volvió otra vez a utilizar la palabra mafia en relación a estas prácticas de atacar a los vínculos, a los seres queridos, a los más cercanos, como para tratar de dañar, ¿no? Y ahí nos parecía nuevamente importante, interesante, sumar nuevamente tu palabra y tu experiencia en base a estos trabajos que has hecho vos, ¿no? ¿Cuál es la primera reflexión que te surge de pensar hoy en esto, en esta cotidianidad, en esta actualidad, nuevamente el concepto, la idea de lo que es la mafia, ya en esta oportunidad me parece reemplazando lo que veníamos nombrando como loafer? Sí, igual hay muchas cuestiones que ya dijiste vos y me parece que son cosas totalmente pertinentes. Digo, algunas pequeñas ideas para contrapuntear tu intervención. Cuando hablamos de mafias, hablamos de poderes muy poderosos, oscuros, que se mueven de manera sinuosa entre la legalidad y la ilegalidad. Y las cuestiones mafiosas tienen que ver menos con cuestiones de índole étnica. Digamos, las mafias no están vinculadas solo con los territorios del sur de Italia, Ujú. sino que hablamos de un método mafioso. Para entender la forma de la mafiosidad hay que identificar un método que es posible efectivamente calificar de mafioso. ¿En qué consiste este método? Y para graficar lo que está pasando en la Argentina, que efectivamente consiste en la fuerza de la intimidación, de la violencia, del apriete, en función de un vínculo asociativo. Y, y de este método derivan la subordinación, el sojuzgamiento de otra persona y la omertà, que es la ley de silencio y muerte que efectivamente define el obrar mafioso. Bueno, este método fue de alguna manera sintetizado por la vicepresidenta en la locución a la cual te referías, cuando dijo, me quieren presa o muerta. Bueno, tienes razón, efectivamente. O sea, con esa frasecita, me quieren presa o muerta, se refería al método mafioso, que se define por sojuzgar a otro sujeto antagonista respecto de la organización mafiosa y aplicarle una ley de la omertà, que es la ley del silencio, que es la ley, efectivamente. ¿Cómo es la palabra? Porque no sé si te escucho bien. Omertat. Omertà es una palabra en italiano, no se puede traducir al castellano, digamos, no tiene un correlato inmediato, Ajá. pero quiere decir, se puede traducir como ley del silencio, de Ah, la sordera y de la ceguera. Es una bien. palabra muy compleja, una palabra muy antigua, vinculada en parte con humildad y en parte con Homero, con el poeta griego que era ciego. Ajá.
y también con otras formas antiguas de la lengua griega. Lo traduzco así porque no tiene Está bien, está bien. una traducción inmediata. Bien, Bueno, bien. ahora, otras dimensiones que definen ese método mafioso son los actos corruptivos y los actos colusivos. Con colusión, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de colusión, siempre nos referimos a un acuerdo entre dos o más personas, entre dos o más sujetos, para acordar una línea de acción en contra de otros y otras. ¿Quiénes son estos otros y otras en la Argentina? Indudablemente Milagro Sala, indudablemente Alejandra Gils Carbó, indudablemente Amado Boudou, indudablemente la propia vicepresidenta de la Nación. Y luego, la última cuestión es el ataque al círculo íntimo que definen las mafias. Las mafias son organizaciones criminales que se organizan alrededor de una estructura de clan, de una estructura familiar. O sea, basan y articulan su poder alrededor de la familia, que es la familia de sangre, constituida en general por hombres. Son poderes patriarcales, ancestrales y muy antiguos. Bueno, cuando efectivamente el actor mafioso, cuando la organización mafiosa emprende una disputa con un actor político o un actor social que describe como su antagonista, despliega un poder que atañe a todas las redes sociales, a todas las redes de amistades y a todas las redes humanas de su antagonista. Quiero decir que una familia, cuando hace una guerra a otra familia, trata de afectar a todos los integrantes de la red afectiva de su antagonista. Y por eso mismo, los poderes mafiosos activos en la Argentina no se contentan con atacar a la propia vicepresidenta, sino que tratan de afectar también a su hija, a Florencia Kirchner, que no tiene ningún vínculo con la política institucional, con la política representativa, con alguna forma de la militancia social que le conozcamos. Pero bueno, lamentablemente entra en la racionalidad mafiosa que cuando se despliega una guerra, porque estamos frente a una suerte de guerra de mafia, con muchos actores concurrentes, algunos son actores mediáticos, otros son actores judiciales, otros tantos son actores políticos, con representación en el Congreso de la Nación, por ejemplo. Lo vimos actuar hace relativamente poco en contra de Cecilia Moró en el Parlamento, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas, con gestos realmente de una obscenidad vergonzosa. Bueno, cuando efectivamente el actor mafioso disputa con otro actor, que sea político, social o económico, efectivamente trata de destruirlo, destruir a ese actor y todo su círculo íntimo. Tal cual, tal cual. Rocco, uno le parecía que la mafia solo estaba en las películas, ¿no? desde acá, desde el llano, ¿cuánto hay para enfrentarse ahí, ¿no? Digamos, me quedo como con la duda de si develarlo, ¿no? Si, bueno, esto de que se haya saltado a la vista, lo del chat, ¿no? Del Lago Escondido Gate, alcanza para que masivamente se sepa este funcionamiento de las mafias, porque lo sentimos, porque lo sabemos, pues, uy, este es un mafioso, digo, pero esto habla de una estructura y mi preocupación pasa por cómo desarmarlo, ¿no? Porque frente a la mafia el poder formal no sirve. O sea, tampoco habría demasiada voluntad desde el poder formal de querer desarmarlo, ¿no? Si vamos a pensar en la reforma judicial y todo eso, pero digo, ¿qué hacer, no? No sé si para que vos me des la respuesta, pero te comparto mi angustia en estos días. No, total. La angustia que tenés y que estás manifestando, para empezar, es compartida, y creo que esa angustia la compartimos unas cuantas miles, si no millones de personas, porque lo que pasa en la Argentina realmente es muy grave. En los últimos años en América Latina hubo múltiples golpes de Estado, tecnologías destituyentes, pero en fin, nunca trataron de matar. A Lula lo metieron preso, pero una cosa es meter preso a un político de la envergadura de Lula, otra cosa es tratar de matar a una política de la envergadura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea, hay una mediación muy evidente entre meter preso y tratar de asesinar, tratar de llevar a cabo un magnifemicidio.
Por eso, digamos, Bueno, comparto la angustia y supongo, pero perdón que termino, porque sí, es sí. muy importante, digamos, la intervención que acabamos de escuchar. ¿Qué se puede hacer frente a las organizaciones mafiosas? Los mafiosos son sujetos, pero que integran redes de poder muy complejas, que son locales, territoriales e internacionales, más poderosas que los propios estados. Ahora bien, los estados pueden hacer algo. Pueden hacer algo para debilitarlas, para fragilizarlas y para contener la acción mafiosa. ¿Qué? Yo tengo identificado por lo menos 2 acciones posibles, puesto que me vengo ocupando de estos temas como trabajador del CONICET y investigo sobre criminalidad organizada de tipo mafioso y poder mafioso. Digo, por lo menos he identificado 2 cosas dos cosas tímidas tal vez, pero que el Estado argentino podría hacer. Una comisión bicameral antimafia, de carácter permanente, sobre la experiencia excelente de la Comisión de Seguimientos de los Organismos de Inteligencia durante el macrismo, una comisión conducida por un diputado de origen radical, una forma de la ética profunda, ese diputado, Leopoldo Moró, estaba integrada también por Rodolfo Tailade, en fin, que hizo un trabajo de investigación y un trabajo pedagógico para explicarle a la sociedad argentina qué implicaron las operaciones de los servicios de inteligencia durante el macrismo, y efectivamente sobre esa experiencia podría elaborarse una comisión bicameral antimafia para sistematizar, investigar sistemáticamente las organizaciones criminales de tipo mafioso, cuya racionalidad está metida en el Estado. Y otra cosa que se podría hacer es dotar el Código Penal Nacional, de una figura que es la asociación mafiosa. Porque en el Código Penal Nacional tenemos una figura que es la asociación ilícita, pero la asociación ilícita pone luz sobre actos ilegales, ilícitos. En cambio, el poder mafioso y las organizaciones mafiosas se mueven sinuosamente entre lo legal y lo ilegal. Entonces, me parece que se podría tipificar, aunque sea de manera pedagógica y didáctica. No lo estoy pensando solo con una finalidad persecutoria, porque la ley, la tipificación, las normas para las sociedades tienen una acción pedagógica didáctica de explicar explicar racionalidad, acciones humanas. Bueno, yo creo que desde un punto de vista pedagógico didáctico, una asociación mafiosa codificada en el Código Penal ayudaría a llevar a cabo cierto tipo de acciones que hoy en día no se pueden llevar a cabo. Ahora bien, dicho todo esto, hay que criticar lo que acabo de decir, que es efectivamente que con un segmento del Poder Judicial Nacional, incluso si tenés una tipificación, en la Argentina tendríamos dificultades graves para su implementación, porque tiene jueces, Claro. sujetos legales que operan ilegalmente, los huemules. Claro. Ahí se le cortó. No, no. No, estoy aquí. No, pensé que venías se continuaba diciendo, bueno, ¿y cómo hacer con con el sector del Poder Judicial? Nos quedábamos enganchados en cómo continuaba la historia. Porque estaba bárbaro lo que estabas diciendo, y yo no era que te quería interrumpir, pero cuando Elena te preguntaba y me surgía pensarlo también en lo que pasó justo esta semana. En Perú también hay como una articulación que, por ejemplo, el presidente Castillo decía, bueno, acá el Congreso está lleno de intereses contrarios a la democracia, a resolver, y bueno, tomó una decisión que bueno, llevó a las decisiones y a las situaciones que se fueron dando. Pero, por ejemplo, me recordaba también al golpe a Evo Morales, cuando ya se venía atacando a la familia, a hermanos, y en esa huida al exilio, que incluyó refugiarse en México y luego en la Argentina, también se atacaron digo, por eso estaba bueno este repaso de que además de sectores políticos, también tenía que ver con esta trama de atacar a familiares como un acto de organización mafiosa, ¿no? Son los actos colusivos que decía antes. Colusivos, Son bien. los actos colusivos, digamos, acuerdos secretos entre dos o más sujetos para afectar a terceros. Esos terceros en general son grandes figuras populares. Por eso decía Alejandra Gils Carbó, Amado Boudou, la vicepresidenta, Milagrosal, a la ex procuradora
a la última procuradora constitucionalmente elegida que tuvo la Argentina. Eso hay que subrayarlo enfáticamente, porque luego de Gilles Carbó, la Argentina dejó tener procurador constitucionalmente elegido. Efectivamente le aplicaron el método mafioso, actos colusivos que afectaron a ella, que tenía un cargo público, y también a sus hijas, que no tenían nada que ver con representaciones políticas o cargos institucionales funcionariales. Eran dos ciudadanas comunes y corrientes que trataron de perseguir a las hijas de Gilles Carbó para afectar el operato, el obrar, la función de la propia procuradora. Para afectarla hay que dejar el cargo, y de hecho dejó el cargo. Claro. Bueno. Rocco, te escuchaba con la propuesta. Está claro que se entiende, ¿no? Lo de esta nueva figura que podría llegar a ser, pero bueno, para una modificación en el Código Penal, que no tenga un carácter únicamente punitivo, porque como vos decís, seríamos como el perro que se muerde la cola, si el que tiene que aplicar esa pena es el propio Poder Judicial, ¿no? Digo, pero nosotros hoy recordamos, desde 2013, siendo Cristina presidenta, se había intentado avanzar con una reforma judicial. Es algo que desde los movimientos feministas se viene pidiendo, ¿no? Una reforma judicial feminista, denunciando todas estas otras modos de funcionamiento y cuestiones e intereses de los ciudadanos y ciudadanas que afecta esta cuestión patriarcal, misógina, con odio de género, digo, que se expresa en sus fallos. Bueno, como la salida, me parece que pensando en que estamos en una democracia, 39 años ayer de democracia, o de restablecimiento de la democracia, digo, la salida tiene que ser política, ¿no? O sea, como digo, todos estos señalamientos tuyos, decir, bueno, podrían significar, pero si no hay una salida política, si no hay un apoyo popular, político. Claro, pero digo, también un apoyo popular a que esto sea sentido, porque si no, para no quedar en una conversación entre los que estamos interesadas solamente en la cuestión, bueno, de la política de todos los días, ¿no? Como para que no quede, nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos para vincular siempre esta cuestión, ¿no? De con los ciudadanos y ciudadanas que están preocupados porque hay un 100% de inflación y no llegan y le van a cortar el plan, ¿no? Digo, ¿cómo? Elena, el 100% de inflación, sí, la situación económica, se debe en parte, y una parte conspicua, a las decisiones antisoberanas y a las decisiones antipopulares tomadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos durante el 15-19 con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Deuda de 45.000 millones de dólares que fue solicitada por una facción política y que ahora debe pagar el pueblo nacional. Ahora bien, otra cuestión que me gustaría comentar en función de tu pertinente intervención es la siguiente, que las mafias son poderes criminales globales que se verifican en un territorio, pero que tienen terminaciones nerviosas en otros países y en otros continentes, y que temen que se hable de ellas, o sea, no quieren que se hable de ellas. Entonces, en este sentido, es muy importante el trabajo pedagógico que se puede llevar a cabo a través de los medios. Digo, estoy hablando del trabajo que llevan a cabo ustedes, muy concretamente. Porque, efectivamente, crear también conciencia social, una conciencia popular, masiva, amplia, global o latinoamericana, también es necesaria sobre esos fenómenos, porque el Estado puede hacer algo, pero los pueblos organizados bajo la forma de su conciencia también implican grandes formas de contención para estos actores, que son investiduras oscuras, que cuando despliegan formas criminales, en realidad lo que están desplegando son formas del poder, y ese poder está dirigido no solamente en contra de los dirigentes o las dirigentes populares, sino que afectan a los estados, a las comunidades y a los pueblos, a sus derechos, a sus libertades. Y además, lo que vos decís, Elena, hay un elemento interesantísimo que pones en debate, que es eso, la cuestión genérica. Estos poderes, estas investiduras oscuras, de hecho, están afectando a muchas figuras femeninas. Milagro Sala, dijimos,
Alejandra Gils Carbó, la dijimos, la propia vicepresidenta, en fin, son 3 nombres emblemáticos. Porque los poderes mafiosos, como decíamos hace un puñado de minutos, son efectivamente poderes ampliamente y tradicionalmente y ancestralmente patriarcales, constituidos por hombres. De hecho, en esos chats a los cuales ustedes se referían, estaban integrados ese grupito de los huemules solamente por hombres. Bueno, en fin, hay un elemento de tipo patriarcal y un poder que efectivamente se despliega en contra de figuras femeninas. Hay efectivamente una cuestión de género muy pregnante. Tal cual, tal cual. Disculpen, debo ser descortés. No. No, pero no quisiera hacerlo. Lamentablemente no puedo seguir. No, está perfecto, está perfecto. Voy a pasar a otra cosa. Me sabrán disculpar, pero ha sido un gustazo conversar con ustedes como siempre. Perfecto, perfecto, Rocco. Te agradecemos este contacto y será hasta otra oportunidad. Y abrazo gigante. Hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Bueno, Rocco Carbone, investigador del CONICET y charlando con nosotros en esta mateada sobre estos conceptos tan importantes e interesantes que tiene que ver con el concepto de la mafia y su trabajo. Él tiene el libro que ya nos ha compartido en su momento y justo hacíamos alusión un rato antes que salió publicada una nota justo de él hoy en el cohete a la luna. En el cohete a la luna, hablando de esto, ¿no? Así que también lo pueden seguir en Twitter también, que es muy activo en sus redes. Y también buscar la nota, que cómo está titulada, El Sistema. El Sistema, sí. El Sistema. El doble poder mafioso en la Argentina. Y está justamente analizando cosas que estábamos charlando, la estoy hojeando, no la leí, la acabo de ver hace 2 segundos, que me la pasaste mientras estábamos hablando con Rocco, y justo habla de las cosas que estábamos hablando recién y amplía bastante más el análisis. Así que buenísimo, la podemos ir a buscar la nota al portal del cohete a la luna. Bueno, Elena, cerramos esta mateada del día de hoy. Un lujo, la verdad, tenerlo a Rocco. Charlando sobre la este claridad. Tema. Nos vamos, Elena, si te parece, a la tanda y volvemos con un especialito sobre derechos humanos que hemos organizado.